Bien, señores, las 6:05. De modo que tenemos 5 minutos de demora. Como siempre podemos comenzar esta actividad, cualquiera sea el quórum y cualquiera sea la situación universitaria del día de hoy. Llegamos a media tarde y nos conseguimos con que materialmente no hay actividades en esta institución debido a la situación estudiantil nacional, que según los comentarios se esperan manifestaciones en las próximas horas en todo el país. De modo que mañana, supongo que el quórum universitario también será muy poco o ínfimo. Pero nosotros, de todos modos, como cada lunes, debemos trabajar, sobre todo en esta coyuntura tan difícil, tan preocupante. En este día hay manifestaciones en diferentes estados y los comentarios por todas partes andan respecto a lo que habría de pasar en las próximas horas. En nuestra opinión, provisional, como toda opinión adelantada, van a pasar cosas que no son como mucha gente las piensa, no son cosas decisivas, que ojalá sirvan para que comience a organizarse la fuerza social. Si no, habremos vivido otro capítulo de la emocionalidad. Pero este régimen reclama algo más que emocionalidad. No hablo de violencia, hablo de fuerza social. Bien, ¿qué tenemos para hoy? Para hoy, siguiendo el ciclo constituyente, en este 10 de febrero de 2014, siguiendo ese ciclo, se plantea la siguiente interrogante. Estamos frente a una crisis terminal agobiante que presagia un nuevo periodo constitucional, una nueva república. Como ponente estará el profesor Luis Valo Farías. Valo Farías forma parte del MIT, del Movimiento Independiente Democrático de San Cristóbal, ya extendido materialmente en todo el país. Este grupo, este movimiento del MIT Táchira, o que comenzó siendo del MIT Táchira, ha producido 2 trabajos para un solo objetivo. El primero de ellos es este: la crisis, causas y soluciones estructurales, que el equipo que lo elabora tiene como coordinador a Luis Valo Farías. El segundo libro del mismo grupo es Proyecto País, Venezuela reconciliada vía constituyente. Este es el segundo libro del MIT Táchira. Pues bien, hoy
Se trataría de ver la interrogante antes formulada. Estamos frente a una crisis terminal agobiante que presagia un nuevo periodo constitucional, una nueva república. Hoy estaríamos a tono con debatir sobre el primer punto, es decir, la crisis venezolana, causas y soluciones estructurales. Esto, por supuesto, que desemboca en el punto 2 de la constituyente, que podría verse en una nueva oportunidad. La cátedra ha hecho el siguiente planteamiento. Este debate constituyente continúa en momentos en que se registran en este expaís protestas fuertemente reprimidas que conforman un cuadro de violencia del que, como en el pasado, sacará el oficialismo los mejores dividendos. Ahora toma la palabra en la cátedra un representante del Movimiento Independiente Democrático, MIC Táchira, para establecer las grandes líneas que caracterizan la situación nacional en todas sus manifestaciones. Y al parecer estamos ante un panorama que no alcanzará los cauces de la llamada normalidad en el corto o mediano plazo, un escenario que en lo económico y social registra las más penosas deficiencias. Y la pregunta es procedente: ¿y cómo llegó Venezuela a este estado de indefensión social caracterizado por la ausencia de un aparato productivo que no va más allá de la renta petrolera? ¿Cuál es el camino para lograr la superación de este escenario de padecimiento? ¿Puede alguien concebir que se implante un socialismo al margen de una nueva forma de producción y teniendo como agente constructor elementos tan novedosos como una ley de precios justos y la aplicación de la tarifa como medio para la compraventa de apoyo y militancia? ¿Es acaso lo que debe entenderse como una nueva teoría revolucionaria? ¿Pero qué significa un nuevo periodo constitucional? ¿Cómo se llegaría al mismo? En el 2019, cuando se produzcan elecciones para elegir el nuevo presidente, se trataría de un nuevo periodo constitucional del mismo corte del existente, o hay la posibilidad de aplicar alguna variante. ¿Habrá tomado cuerpo entonces una proposición como la que alude al proyecto País Venezuela para la Reconciliación? Un proyecto país para un proceso constituyente. ¿Tendrá para ese momento algún asidero la propuesta de una constituyente de calle sin Consejo Nacional Electoral? En definitiva, la muy difícil situación que vivimos obliga a buscar una salida en una nueva constitución. ¿Es el proceso constituyente una posibilidad a considerar para elaborar una nueva Carta Magna? Una constituyente para que todos los poderes queden en la misma mano y cuidando de que no se produzca ninguna ruptura en el orden histórico. Una constituyente como la de 1999, en la que el chavismo asume todos los controles y ventajas. Tenemos conciencia de que en esta oportunidad el representante del Movimiento Independiente Democrático no responderá a todas las cuestiones planteadas y que el tratamiento de la situación de este país tal vez acapare la mayor atención, pero aspiramos que en otra oportunidad se pueda profundizar en la materia constituyente. En el marco de este foro se presentará el libro titulado Crisis Venezolana,
causas y soluciones estructurales. Crisis y soluciones estructurales. En el marco estructural cuya autoría corresponde al ponente Luis Valo Farías. En una próxima oportunidad se presentará el segundo libro, Proyecto de País, Venezuela Reconciliada, Vía Constituyente, de Enrique Finol Colmenares. Para el estudio de la temática en discusión, damos los enlaces de dos libros publicados por la MIT. Estos dos libros, el artículo titulado Constituyente de Calle del profesor Luis Aguán, la exposición sobre el tema que hiciera el doctor José Vicente Aro. En YouTube se encuentra la exposición de los ponentes en el debate constituyente de la Cátedra Pío Tamayo el día 3/2 del 14. José María Sá, Rafael Iribarren y José Vicente Aro. El debate constituyente toma cada vez más espacio de calle. Indispensable entonces unir los esfuerzos teóricos a acciones concretas que contribuyan a la suma de esfuerzos para las luchas necesarias e impostergables. Consideramos a esta altura que la propuesta del movimiento para la organización consciente del colectivo pueblo debe seguir en discusión con miras a su rechazo o aceptación. Este es, amigos míos, el planteamiento de la cátedra. Entonces, lo que sigue es la exposición de Luis Valo Farías sobre Venezuela, sobre crisis venezolana, causas y soluciones estructurales. El profesor Farías me ha dicho que podría hacer una exposición no mayor de 30 minutos, a objeto de que podamos discutir lo más posible. Profesor Valo Farías, tiene usted la palabra. Bueno, buenas tardes. ¿Aló? Buenas tardes. Realmente me siento contento de estar una vez más en la Universidad Central de Venezuela, mi universidad. Yo soy egresado de la Facultad de Ciencias Veterinarias de Maracay. Y le comentaba a Manuel Aguara cuando venimos acá que regresarnos a la universidad, a lo mejor para ustedes no significa tanto como uno que dura tantos años por fuera y ingresa nuevamente a la universidad, pues es un momento bastante grato, de recuerdo. Y quería comenzar planteando lo de la crisis, porque un veterinario en esto, bueno, mi profesión es médico veterinario y productor agropecuario, y tuve que abandonar toda mi finca en la frontera de orilla del Arauca por cuestiones de seguridad personal que ustedes ya conocen, asesinatos, secuestros, vacunas, etcétera, etcétera. Y la vida me fue llevando a esto, a venir a estar hoy en día en un rol que no es mi rol, en la actividad política, cuando debería estar cebando búfalo, sembrando agricultura, que era realmente muy fuerte. Y bueno, eso es lo que los caminos de Dios. Hoy estamos acá haciéndole un planteamiento a Venezuela. Un planteamiento que queremos en estos dos libros que quede bien claro, porque a veces uno ve a nuestros dirigentes políticos nacionales haciendo planteamientos de que vamos a hacer una constituyente para sacarlos a todos. Resulta que esa no es la función de una constituyente. Para eso son las elecciones. Una constituyente tiene otro sentido. Y en eso yo felicito a la cátedra del profesor Agustín Blanco Muñoz y a todos ustedes que han venido haciendo este trabajo didáctico que se hizo con la constituyente del 99 de una manera tergiversada, y ya vamos a ver más adelante, pero que queremos plasmarlo en Venezuela, de que el ansia que tienen todos los venezolanos realmente es un nuevo país. Esta es la Venezuela que tenemos hoy en día, una realidad nacional de una Venezuela totalmente fracturada, socialismo del siglo XXI, por un lado, por el otro lado una Venezuela democrática reactiva. Y esto no es nuevo. Francisco
Francisco de Miranda hace muchísimos años dijo bochinche, bochinche, y hoy sigue magnificado y creciente el bochinche en Venezuela. Simón Bolívar, he ganado en el mar, una frase famosa, y hoy en Venezuela 23 estados y 335 municipios y sus respectivas parroquias siguen ganando en el mar. Arturo Laprieti abrió de sembrar el petróleo y nunca en Venezuela lo hemos podido sembrar porque los presidentes constitucionales que hemos tenido, que son los dueños de PDVSA, los regalan a otros países donde se genera riqueza, desarrollo. Gonzalo Barrios, en su oportunidad dijo que el gobierno se roba porque no hay razón para no hacerlo. Y la corrupción es cada día más grande y preocupante. Y José Ignacio Cabrujas, Venezuela es un país que no ha tenido conciencia en su propia historia, es un país sin gestación. Nadie en el mundo sabe qué quiere Venezuela, qué proyectos, qué ambiciones, qué deseamos. Venezuela no se ha inaugurado. La muerte sorprendió a Cabrujas y no nos dijo cuál era la Venezuela que queríamos soñar. Y en función de eso, un equipo de tachirenses liderizado por Enrique Colmenares, pero donde hay un grupo también de connotados tachirenses y mucha gente a nivel nacional también que nos está ayudando, hemos hecho 4 pasos para lograr empoderar en Venezuela una propuesta que nos permita salir de esta crisis que no es reciente, una crisis muy vieja, y a eso es que yo quiero referir parte de este trabajo. Y para eso tengo que comenzar por definir un concepto que es muy importante para saber qué es lo que tenemos nosotros que hacer. Y es el concepto de qué es un Estado federal. El Estado se define como una organización en la que confluyen tres elementos: la autoridad, la población y el territorio. Y federal viene del latín feudo, significa pacto, convenio o alianza. De manera que Estado federal sería el pacto, el convenio o la alianza que hacemos los ciudadanos de un país para regirnos por una ley dentro de un territorio determinado. O como lo dice el diccionario de la Real Academia Española, el Estado federal moderno, un ordenamiento jurídico, constitución o pirámide de Kelsen, para los fines generales que ejerce el poder soberano, un gobierno civil en un territorio determinado al que están subordinados los habitantes de ese territorio. Para nosotros entender lo que nos está pasando en Venezuela como sociedad, tenemos que definir muy bien este concepto y saber que existen 2 clases diferentes de Estado federal. El Estado federal centralizado, el Estado federal de poder centralizado y el Estado federal de poder descentralizado. El Estado federal de poder centralizado es el modelo sobre el que está organizado Venezuela. También se le conoce como monarquía o gobierno de uno, un gobierno civil que tiene poder ilimitado centralizado en una sola persona, llámese rey, presidente o emir. Se creó por allá en Babilonia en 1770. Bajo esta modalidad se organizó el naciente imperio babilónico. Este Estado federal centralizado nace por un pacto entre personas con poder militar o económico que lo imponen por la fuerza o el engaño. No se instaura bajo un pacto entre gobernantes y gobernados. Esto es importante, ya vamos a ver por qué. Cuando decimos que se instaura por un poder económico, militar o bajo el engaño, aquí tenemos ejemplo de las elecciones, de la constituyente del año 1999, que fue el primer fraude constitucional que lo hicieron a los venezolanos, en el sentido de la elección, de la manera como se eligió la Asamblea Nacional Constituyente en ese momento. Presidente con un poder, con un apoyo popular en ese momento de un 54%, le pidió a los venezolanos 2 preguntas. ¿Quieren ustedes una constituyente? Los venezolanos dijeron sí. Y la segunda pregunta, si la recuerdan, fue: ¿autorizan ustedes al presidente de la República para que, una vez oída la opinión de todos los sectores del país, firme las bases comiciales? Y los venezolanos dijeron sí. Autorizamos al presidente para que fijara las bases comiciales, y él, autorizado para fijar las bases comiciales, determinó que los electores venezolanos tendrían tantos votos como constituyentes a elegir en todos los estados de Venezuela. Y ahí comenzó el engaño. Con el 54% de apoyo nacional, se corrió el 96% de la Asamblea Nacional Constituyente. Y eso no es una Asamblea Nacional Constituyente. Una Asamblea Nacional Constituyente se hace para todos los sectores instituir un país. De manera que comenzamos Chubut y la
manera como se comenzó Chucuto en la política, la estamos viendo 15 años después, la manera como está destruido nuestro país. Este Estado federal centralizado nos lo legaron a nosotros los españoles. Las tres características del Estado federal centralizado: una federación centralizada y dependiente de un presidente, un gobierno hegemónico centralizado en una sola persona y un modelo de economía capitalista de Estado y mercantilista. Estas tres características del Estado federal centralizado se transmitieron a todas las constituyentes que tuvo Venezuela de 1819 hasta el año 1999. Una federación de 9 provincias totalmente dependientes del capital general de ayer, que dio origen a la federación de 23 estados y 335 municipios de hoy. Un gobierno de poder ilimitado, centralizado en el capital general y gobernador, que en esa oportunidad tenía todas las atribuciones legales dentro del país, que dio origen al presidente de la República de hoy con todas las atribuciones que tiene la Constitución Nacional. Y una economía colonial mercantilista, la compañía cubana, que era la representante de los españoles, que dio origen a la economía petrolera rentista de hoy. Esas tres características se trataron todas a la Constitución que tenemos en el 99. La periodista Franco Bertelelli del Monde Diplomat dijo: esa concentración de poderes no la he visto en ningún otro jefe de Estado. Lo declaró la Nacional el 24 de mayo de 2005. Las características del Estado federal centralizado colonial español se trasladaron a todas las constituciones que ha tenido Venezuela desde 1819. Todas contienen estados federales centralizados de poder ilimitado centralizado en los presidentes de la República que hemos tenido hasta el día de hoy. Existen leyes empíricas. La ley del ciclo de vida de los modelos centralizados es una ley empírica. Leyes empíricas es, por ejemplo, sin educación politécnica, no estudio de desarrollo, no existe desarrollo socioeconómico, una ley que no está escrita, pero existe. El poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. Sin electrificación y ferrocarrilización no hay desarrollo industrial. Eso no está escrito, pero es una realidad, una ley empírica. Bajo este concepto trataremos la ley del ciclo de vida de los modelos centralizados de Estado, que tienen tres características principales. Uno, nacen por pactos o acuerdos políticos explícitos o encubiertos para fundar países mediante constituciones que centralizan el poder político, económico y educativo en gobiernos fuertes y autoritarios. Crecen por multiplicación de organismos gubernamentales centrales y obras nacionales para consolidar los países que luego dan paso a democracias representativas, y mueren técnicamente ahogados en la pobreza, corrupción, miseria, ignorancia, injusticia, exclusión social y malversación acumuladas que ellos mismos generan por la capacidad y la incapacidad estructural y funcional a las que son inherentes, que les resultan en megacrisis y devastaciones integrales ante los cuales son impotentes. Esta ley del ciclo de vida de los modelos federales centralizados ya se cumplió en Venezuela. Nacieron por pacto y reparto del poder entre los dirigentes políticos caraqueños y Juan Vicente Gómez. Crecieron por inercia y sirvieron a Marco Pérez Jiménez, que hizo un país con grandes obras, consecuencia de la renta petrolera. La población nacional también creció en ese momento, pero también creció la pobreza, la ignorancia y la corrupción. Los presidentes pontificistas de Petacura Caldera, amparados en la Constitución Centralista del 91, cuyo principio centralizador del poder persiste en la Constitución actual, también tuvieron esta característica, y hubo un boom petrolero allí por los años 70, 80, que fue bueno para Venezuela, un crecimiento en todos los ámbitos, pero se desplomó en las décadas siguientes. Y tres murieron técnicamente ahogados en la pobreza, en la corrupción, en la exclusión social que ellos mismos generaron, revelándose en toda su extensión como momias megageneradoras de crisis y devastación, ante los cuales son patéticamente impotentes. La muerte técnica en los estados federales centralizados se pone de manifiesto en 8 hechos relevantes, lo voy a decir muy rápidamente. El Viernes Negro, el día en que Bolívar comenzó su devaluación, en el 83.
el Caracazo, la ira explícita de los pobres y los excluidos que bajaron de los cerros en contra de los fracasos de los modelos centralizados de Estado, el enjuiciamiento y destitución de Carlos Andrés Pérez, la consolidación jurídica del inicio de la descentralización política y administrativa, elección de gobernador y alcalde, fue el primer paso hacia la descentralización serio que se dio, pero solamente se dio ese paso, elección directa de gobernador y alcalde, pero no se le dieron los recursos a los gobernadores y a los alcaldes, sino que siguieron bajo la figura del citado constitucional que mantenían los recursos en el centralismo asfixiante. La debacle de los partidos políticos tradicionales del Estado en el 98, muertos técnicamente los modelos centralizados, momificados y consagrados en la Constitución del 61. En este contexto fue que apareció el presidente Chávez. En medio de una crisis sale un Salvador y los resultados de ese Salvador, 3 quinquenios después, lo tenemos: la exacerbación, la apoteosis del estado del arte, el colofono, la expresión superior de la devastación que pueden generar y descargar los modelos centralizados del Estado, economía, educación e investigación, cuando ya están técnicamente muertos, pero enfrascados en peligro. Y el reafirmazo del referéndum presidencial. Y 8, los cuestionados últimos resultados electorales y la cuestionada nacionalidad del presidente que elegimos en esos cuestionados resultados electorales. Fracaso total, centralizado. Pero, ¿en qué se refleja eso en nosotros como venezolanos, la calidad de vida? En los últimos 15 años han ingresado en Venezuela $1 billón. Rafael Cacique, el marketing, estuvimos hablando por teléfono, dice que es $1.400.000, otras personas hablan de $2 billones de ingresos. Pero vamos a fijar que la idea fuera que fuese $1 billón de ingresos en un edificio de dinero de 100 metros de frente por 200 metros de fondo por 5 pisos de altura. Ahora, ¿qué han hecho en otros países para entender lo que va a pasar en Venezuela con menos de estos recursos? La represa de las Tres Gargantas de la China, la represa más grande del mundo, costó $29.000 millones. El nuevo aeropuerto de Hong Kong costó $22.000 millones. El proyecto del gran río artificial hecho por el hombre en Libia costó $18.000 millones y el túnel de Francia, bajo el Canal de la Mancha, costó $15.000 millones. Las 4 obras, $83.000 millones. Nosotros hemos tenido en Venezuela ingresos por $1 billón y no hemos hecho ni siquiera una de estas obras. Es más, en la represa de las Tres Gargantas de la China, en los $29.000 millones que se gastaron en ese proyecto durante 12 años, en el costo de la obra se incluyen 3 ciudades de 1 millón de habitantes cada ciudad. O sea, 3 millones de viviendas, que es el déficit que tiene Venezuela actualmente. 3,5 millones de viviendas. Y ni siquiera hemos hecho los 3,5 millones de viviendas, ni la represa menos. Entonces, tenemos una idea de que estos modelos centralizados, ya fracasados, ya colapsados, cuando descargan su máxima expresión los niveles de corrupción, pues tenemos estos números que nos asombran de ver que la calidad de vida de todos los venezolanos disminuye y no sabemos dónde están esos recursos. ¿Qué hemos hecho en Venezuela? Lo más cacareado que se ha hablado en cuestiones de ingresos, de obras: el Hospital Cardiológico Infantil, $80 millones, el ramal ferroviario Cuba-Caracas, $600 millones, el puente sobre el río Orinoco, $360 millones, y ahí enumero una serie de obras de las más emblemáticas que se han hecho en estos últimos 15 años, y sumamos todas esas y no nos dan $10.000 millones. De manera que, al comparar las cifras de lo que se ha hecho en otros países con $84.000 millones y lo que hemos hecho en Venezuela, o lo que hemos dejado hacer con $1 billón, concluimos con indignación del tamaño de la estafa que los estados federales centralizados siguen haciendo a todos los venezolanos, de las oportunidades que seguimos perdiendo en nuestro país de convertirnos en un gigante económico y social del primer mundo, y que definitivamente en Venezuela se cumplió la ley del ciclo de vida y los modelos centralizados de Estado, los cuales, como hemos visto, mueren técnicamente ahogados en la pobreza, la corrupción, la miseria, la injusticia, la exclusión social y la malversación. Entonces, las principales causas de la crisis venezolana: la ilegitimidad por agotamiento estructural y funcional del Estado federal centralizado, que es el modelo sobre el que está organizado el país, y
y la ilegitimidad por desempeño de los gobiernos. La centralización del poder político, económico ilimitado en el jefe de Estado de turno, a medida que crece la población, los problemas y la complejidad de la administración de los asuntos públicos, convierte al gobierno, independientemente de la personalidad o voluntad de los gobernantes, en un generador de pobreza, opresión, atraso y corrupción. Desde el punto de vista humano es imposible para un presidente de la República y sus colaboradores que, teniendo todo el poder y las mejores intenciones, puedan gerenciar con eficiencia las innumerables necesidades y complejidades del desarrollo de un país. Existe otro tipo de Estado federal, el Estado federal descentralizado, también llamado gobierno de muchos, poliarquía o Estado de las autonomías, un gobierno civil de poder ilimitado y descentralizado en la mayor cantidad de instancias y personas que ejercen de manera conjunta el poder político, económico, educativo, judicial, militar, se hacen contrapeso unos con otros y se vigilan mutuamente. Surge de un pacto entre gobernantes y gobernados. Un pacto entre gobernantes y gobernados, que es lo que nosotros estamos proponiendo con nuestro proyecto país, de decir, nosotros queremos que nuestro país se gobierne bajo estas premisas, como funcionan los países del primer mundo, y que nuestros gobernantes estén claros, en las manos de una constitución, de que ese es el país que tiene la mayor cantidad de los venezolanos. Estos estados federales centralizados lo tuvieron jodidos que después de 400 años de esclavitud salieron de Egipto. Tras tomar posesión de la tierra prometida, decidieron crear un estado con forma de monarquía constitucional mediante un proceso constituyente, durante el cual una asamblea constituyente de representantes de las 13 regiones de Israel redactó un pacto social o constitución que denominaron acta de los derechos, pactos o leyes del rey. Vinieron todos los ancianos de Israel y David hizo pacto con ellos y lo hicieron rey. Este proceso fue rescatado por los calvinistas y se constituyó, fue utilizado para fundar en el 87 los Estados Unidos como una república federal, una federación, como ellos lo llaman, una unión constitucional federal descentralizada de 18 colonias, integralmente autónomas. Igualmente ocurrió en Canadá y luego, sin excepción, en todos los países del primer mundo. Son los que actualmente exigen las calidades de vida más altas del planeta. Existen dos tipos diferentes de Estado federal descentralizado, el regional y el clásico. El clásico es el que tiene Estados Unidos, que estaban ya constituidas los estados y decidieron federarse para tener una junta presidencial nacional. Y el regional, que es lo que tenemos en Venezuela, tenemos estados y municipios hechos y decidiéramos federarnos, trabajar bajo la figura de Estado federal descentralizado con transmisión plena de nuestras competencias a los estados y municipios, de manera que pudiesen desarrollar las potencialidades que tienen en cada estado y en cada municipio. Que lo vamos a ver más adelante con más detalle. El modelo de Estado federal descentralizado es tan bueno, eficaz y eficiente en toda la tierra, incluido el tercer mundo, que las principales actividades de la sociedad se organizan y gobiernan mediante estados federales descentralizados llamados federaciones. Las industrias, los comercios, los sindicatos, los deportes, los condominios de los edificios y los conjuntos residenciales, los centros comerciales y los gremios son federaciones. Funcionan muy bien. El presidente de cada federación tiene sus atribuciones indicadas en los estatutos. Cada entidad federal es autónoma y tiene su propio estatuto compatible con el de su federación. Los condominios de los edificios, hay unos estatutos que son los que rigen a la Junta de Condominio, pero cada quien tiene su propia ley dentro de su departamento. Eso es un Estado federal descentralizado, un ejemplo tipo. Pero este Estado federal descentralizado no se aplica en Venezuela. Esta es una paradoja brutal y destructiva. Venezuela debería ser una federación floreciente y progresista de 23 estados y mínimo 1000 municipios autónomos, y no lo que es una federación pobre, atrasada y depauperada como la que tenemos actualmente en Venezuela. Aquí tenemos un ejemplo de los estados federales descentralizados en los países del primer mundo. Francia tiene 36.460 municipios con una superficie de 675.000 kilómetros cuadrados, 65 millones de habitantes. Alemania tiene 8.950 municipios, 357.000 kilómetros cuadrados. España 8.000 municipios, 500.000 kilómetros cuadrados, etc. Italia, México, Colombia. Venezuela 335 municipios, 916.000 kilómetros cuadrados. Tenemos un ejemplo clásico
de lo que han hecho los países del primer mundo con una parte de la descentralización que estamos planteando nosotros. Estamos en una crisis terminal agonizante empezando en un nuevo periodo constitucional. El modelo centralista hace muchos años se agotó. Ellos nos exigen cambiarlo. En lo político tenemos inconstitucionalidad, militarismo, autocracia, antinacionalismo. En lo económico, improductividad, inflación, desconfianza. En lo social, exclusión, pobreza, inseguridad. En lo ético, corrupción, fraude, desconfianza. Y en lo internacional, aislamiento y desprestigio entreguista. Todos los expresidentes, incluidos Nicolás Maduro, con visiones obsoletas de cómo enfrentar la grave situación de Venezuela y con un modelo de Estado centralista, no han podido ni podrán transformar positivamente la crítica realidad. Situación que tiende a ser cada vez peor con una corrupción galopante, generalizada e incontrolada que ha entregado la soberanía y el petróleo a intereses políticos y económicos transnacionales. El factor clave para cambiar lo que está sucediendo en Venezuela, una nueva distribución del poder. Para detener y controlar la corrupción y desarrollar el país se necesita una nueva distribución del poder. Este es el factor decisivo para restablecer el Estado de Derecho y reconciliar y reconstruir el país, superar la corrupción, la pobreza, la ignorancia y la exclusión social. Sin poder, los ciudadanos echan a andar la fábrica de pobres dentro de estados de desechos autoritarios y corrompidos. Seguiremos autoengañándonos consciente o inconscientemente esperando milagros sociopolíticos que nunca han ocurrido ni ocurrirán, buscando líderes mesiánicos y equipos brillantes que apliquen políticas remediales mientras perpetuamos la misma distribución del poder expresada en los modelos centralizados de Estado, de economía, educación e investigación que están ya técnicamente muertos, momificados y amortajados con constituciones tradicionales. Los 23 estados y municipios y los ciudadanos frente al agotamiento y muerte estructural y funcional de los modelos centralizados necesitan primero el poder político para generar decisiones y controlar a los gobernantes, quienes después de que los eligen se alzan y tienden a hacer lo que les tienen gana. Tener el poder económico, hacer acceso al capital para generar riqueza, y el poder educativo e investigativo para generar conocimiento, para convertirse en agentes y actores fundamentales del cambio progresista. Estos tres poderes, cuya suma constituye el poder acerca, lo tiene monopolizado el Estado federal centralizado, es decir, el presidente de la República. Sin poder político, económico, educativo e investigativo, los 23 estados, los municipios y los ciudadanos se convierten en convidados de piedra a sus propios destinos. Las entidades territoriales y la ciudadanía nunca utilizan el poder contra sí mismas. En cambio, cuando el poder político, económico y educativo se concentra constitucionalmente en la capital de la República y en los presidentes de la República, como lo estipulan los modelos centralizados de Estado, economía, educación e investigación, lo utiliza para violar los derechos constitucionales a las entidades territoriales y todos los derechos, incluidos los derechos humanos, a toda la población. Los modelos descentralizados vencen la pobreza y la devastación porque producen riqueza y conocimiento, combaten la triste y empalizadora condición de parásitos y damnificados a los que son reducidos contra su voluntad los ciudadanos por los modelos centralizados. Lo decía Arturo Uslar Prieto, aquí todos somos parásitos del petróleo. En esta propuesta planteamos formular de manera definitiva, en razón de las causas expuestas y analizar y posiblemente otras que seguramente existirán, la solución al problema estructural en dos partes fundamentales. En la primera, un proyecto país perfectamente plasmado en un trabajo que lo va a presentar próximamente Enrique Colmenar de Finol, y en la segunda, un proceso constituyente auténtico que signifique la posibilidad vía constitucional de llevar a cabo dicho proyecto, o sea, un verdadero pacto entre gobernantes y gobernados con una constituyente que le decimos nosotros la constituyente que nunca hemos tenido, porque iríamos a un proceso constituyente no dándole una carta en blanco a los constituyentistas que elijamos, sino con un previo borrador de un proyecto país que es el que los venezolanos queremos discutir en esa Asamblea Nacional Constituyente, para cambiar el modelo centralista por el modelo de Estado federal de poder descentralizado, que es el que manejan todos los países del primer mundo. Ese cambio, por supuesto, tenemos que hacerlo todos. Cuando decimos todos, es todos los venezolanos. Sentarnos y generar un gran debate nacional para hacer una reconciliación que no significa impunidad. Estamos hablando de una reconciliación de la base venezolana para poder hacer una reconstrucción del país, generar un gran diálogo nacional para acordar con la inclusión de todos ese proyecto país al que estamos haciendo referencia y lograrlo por vías constitucionales.
Lo hemos llamado la rebelión de las regiones, porque queremos realmente en todas las regiones de Venezuela que tienen unas potencialidades que las conocen más que nadie los que viven en esa región, más que los burócratas de turno que están a nivel central. Conocen más de turismo en Margarita, los margariteños, que el ministro de Turismo que tenemos a nivel central. Conocemos más de intercambios fronterizos los que estamos allá en San Antonio de Ureña, pasando por las mismas carreteras que tenemos desde hace 75 años, cuando Juan Vicente Gómez, que un ministro que está aquí en Caracas, que no sabe ni dónde queda San Cristóbal o Cúcuta. Podemos nosotros, manejando nuestros impuestos de valor agregado y los impuestos que se generan de intercambio internacional en la frontera, que se han manejado esos recursos directamente por los gobernadores y por los alcaldes de los municipios fronterizos, tuviésemos ya construida una autopista de 8 canales que nos comunicara con Cúcuta, en la frontera dinámica más importante de Sudamérica, en la cual, como les dije, seguimos transitando por las mismas carreteras de hace 75 años. Se puede gobernar de lejos, pero se debe administrar de cerca. Sin descentralización efectiva del poder, la democracia en el futuro no podrá sobrevivir. Y una vez estando claros de estas causas estructurales en cuanto a los dos modelos que existen en el mundo, no hay otro, federales centralizados y federales descentralizados, pasamos al parte 2 de la propuesta, que es un proyecto país con 12 ejes constitucionales perfectamente definidos, con 102 objetivos específicos que serían el borrador de trabajo a ser discutido por los constituyentistas por mandato soberano del pueblo constituyentista, autonomías regionales, el municipio fuerte, democracia y libertad, justicia y seguridad jurídica, ética y confianza, valores ciudadanos, qué vamos a hacer con nuestro petróleo, derecho al trabajo y propiedad privada, educación regionales con potenciación de nuestras universidades regionales en cada uno de los aspectos que le estamos hablando. Más saben las universidades que tenemos nosotros en San Antonio, en San Cristóbal, de desarrollo fronterizo, que es lo que nos puede enseñar una universidad de cualquier parte del país donde no tiene frontera y donde no tiene intercambio comercial. O más saben los merideños de fresa que el ministro de Agricultura que está en el despacho acá en Caracas. Cada estado tiene su potencialidad. Imaginémonos nosotros, ya voy a terminar, imaginémonos nosotros al estado Bolívar, dueños, los gobernadores y los alcaldes del subsuelo, con las universidades empoderadas en los tratamientos de la bauxita, haciendo 20 puentes para atravesar el Orinoco y hacer de Bolívar una potencia mundial de exportaciones de aluminio, de todos los derivados. De eso es que estamos hablando nosotros acá. La constituyente que nunca hemos tenido, el tercer paso, reconciliación y reconstrucción nacional, ¿cómo lograrlo en paz? A través de una Asamblea Nacional Constituyente con un método, la verdad, que es el que planteamos aquí en el 2014, donde el sector oficialista tenga a los constituyentistas que tienen realmente de acuerdo al número de votos que sacaron, y también los sectores opositores que tienen que estar en esa mesa, en la constituyente, con lo que realmente les corresponde de electores electos de sus filas, pero de una manera ética. Ahí es cuando empezamos a hablar de, con este CNE, no, sino una constituyente de calle o con unas autoridades que realmente le garanticen a todos los venezolanos de todas las tendencias su representación proporcional en esa Asamblea Nacional. Decía Antonio Navarro Golfo: quiero decir que si una constituyente es parte de un proceso de cambio, entonces para quienes estamos comprometidos con ese cambio, o lo hacemos a fondo o la historia nos quita la cabeza. La universidad es papel protagónico. En América Latina es la rebelión estudiantil y la frustración de la clase media lo que lleva a los cambios. Desgraciado el pueblo donde los jóvenes son humildes con el tirano, donde los estudiantes no hacen temblar al mundo. Conclusiones. La reingeniería constitucional. Se necesita una nueva constitución concebida como un producto de la ingeniería constitucional de tal manera que sus artículos sean deliberadamente redactados en función del diseño del proyecto país, con las correcciones estructurales perfectamente definidas, en señal de haber aprendido las costosas lecciones de los años pasados, con los únicos fines de corregir los vicios de las constituciones legadas desde 1811 hasta 1999, solucionar la crisis, enjugar los abismos que deja para que jamás se repita esta pesadilla. El modelo centralista hace muchos años se agotó. Ello nos exige cambiar. El futuro es desarrollo social sostenible, económicamente crecer, generar empleo y producir riqueza en forma integral,
socialmente en calidad de vida, dignidad, responsabilidad, derechos humanos y desarrollo humano, políticamente Estado de Derecho, inclusión, justicia social y respeto a la Constitución y a las instituciones, culturalmente cultura y educación para el desarrollo, capital humano, capital ético y capital social, ecológicamente sostenibilidad en los procesos productivos en la ciudad humanizada y respeto a la naturaleza para garantizar a la presente y a las futuras generaciones un país dignamente habitable, éticamente promoción y práctica de valores ciudadanos para consolidar la sociedad venezolana reconciliada y democrática, desarrollada y moderna. Mañana tal vez tengamos que sentarnos frente a nuestros hijos y decirles que vivimos así porque fuimos derrotados, pero no podremos mirarlos a los ojos y decirles que no vivimos así porque no nos animamos a cambiar. Esta es una frase de una oración de Mahatma Gandhi en 1824. Es la presentación que queríamos nosotros hacerlo y el equipo responsable de esto que tenemos que hacer en Venezuela, como lo dice ahí, somos todos los venezolanos. Muchas gracias. Señores, pues la exposición que está recogida, por supuesto, la síntesis que ha hecho Pablo Farías de lo contenido en el libro. Por cierto, para los que estén interesados en el libro, tiene un precio de los precios actuales de los libros, 200 bolívares, No, 80 por favor. pero en el día de hoy se va a dar a precio de costo, bolívares 80. Bolívares 80. Además, con la firma del autor. Gracias. Como que tienen ustedes una tronco gorilla. Aprovechen. Bien. Díganme ahora quiénes van a hacer preguntas, comentarios, críticas. Aquí veo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, coge un micrófono, 8, coge el micrófono una vez. Bueno, ¿qué tal de 3 de ti? Coge el micrófono. Vale, voy a tu turno. 1, 10. Buenas tardes. Muchas gracias al ponente por su exposición y al profesor por traer esta propuesta tan interesante hoy. Pues perdí 5 minutos de exposición porque tuve que tener una llamada de emergencia y no sé si la pregunta que voy a formularle mi planteamiento lo desarrolló en su momento, ¿no? Pero casi todas las cuestiones que pude ver de lo que usted conversó habla de eso, los antecedentes históricos que analizaron, que el grupo que trabajó en esta propuesta analizó y vio las desventajas del modelo centralista y habla al final vi sobre unos ejes del desarrollo nacional que digamos que sean como una especie de guía conceptual, según lo que entendí, para ir a un proceso constituyente. Y en base más o menos a esto desarrollo su idea. Yo estoy muy de acuerdo con usted o con el tratamiento que habla del modelo centralista como gran causa del problema nacional. Mi pregunta es la siguiente: si esta es la causa del problema, ¿no deberíamos entonces hablar de una separación autonómica de poderes públicos también, en donde no solo nosotros escojamos a quien serían los representantes del poder ejecutivo, sino seamos nosotros quienes escojamos a los representantes de los demás poderes? Porque el problema histórico, desde un punto de vista muy particular aquí, ha sido que independientemente de quién esté en el poder, o es el caudillo el que escoge los poderes, o son los líderes de los partidos políticos tradicionales quienes escogían a los poderes, porque controlaban a la asamblea, o lo que pasa ahora, controlan a la asamblea, o antes controlaban a la bicámara. Entonces quien controla la asamblea o a la bicámara controla los poderes, y se parte la estructura meritocrática que debe de existir dentro de los poderes públicos para que esto funcione y puedan hacer proyectos de legislación y desarrollo a largo plazo, que es lo que particularmente pienso que no ha sucedido en el país. Entonces, el modelo caudillista
consulta se basa en el secuestro de los poderes públicos directa o indirectamente. ¿Cómo plantean ustedes ese problema? ¿Cómo lo ven? Y en segundo plano, habla usted de los ejes para el desarrollo nacional. ¿No piensa usted que en vez de partir unos ejes para el desarrollo nacional, deberíamos partir por una constituyente que hable de los deberes y derechos del ciudadano? El profesor Jaro la semana pasada hacía un planteamiento basado en la